Listo. Entonces, a ver, pues ya dijimos más o menos qué dice el polinomio de Taylor, y yo creo que pues vamos a lanzar a probarlo, ¿va? Entonces, lo voy a dejar de este lado porque necesito explicar algunas cosas, y según yo ya que explique todo eso, las fórmulas van a ser casi inmediatas todas. Y entonces, a ver, entonces, pues para empezar la prueba yo ya escribí aquí algunas cosas. Ok, a ver, voy a empezar diciendo pues, lo que tengo que decir. Acuérdese usted que aquí nada más puse que es el residuo, o sea, es la diferencia que hay entre f evaluada en x y el polinomio de Taylor de la función de grado n centrado en c evaluado en x. Entonces, a ver, de nuestras hipótesis tenemos un intervalo que aquí pinté pues como AB. Tenemos un punto que es donde se centra el polinomio, que se llama c. En ese intervalo, acuérdense que el punto tiene que ser interior al intervalo. Y luego tenemos una x que pues también vive en el intervalo, en algún lugar, ¿no? Lo puse ahí nada más para términos del dibujo. Y entonces, a ver, lo que uno tiene que observar es que si cambia este c, o sea, si c se moviera por acá, por decirlo de alguna manera, pues este polinomio cambia, ¿no? Y eso lo he tratado de recalcar varias veces, que el polinomio depende de dónde esté centrado. Y entonces dices, pues es que si me paro en distintas Cs, pues voy a obtener distintos polinomios, ¿no? Y bueno, y eso es una buena observación. Y entonces, a ver, voy a tratar de decirlo de la mejor manera y ustedes me dicen si se entiende o no. Y entonces eso dice que para cada, que voy a poner aquí, para cada t entre, pues voy a ponerlo así, en el intervalo de x a c, yo tengo una expresión para este polinomio, ¿no? Bueno, no sé cómo lo escribo. A ver, ya lo escribí varias veces, pero quiero recalcar esta cosa que ahorita voy a circular en rojo, y quiere decir, chinga, se me está quedando, que ahorita voy a circular en rojo, y lo único que quiero decir es que, si uno se mueve, o sea, a ver, vamos a pensar, vamos a llegar al acuerdo de que X se queda fijo y que ahora voy a mover el C en el intervalo desde X a C, ¿no? Ya dijimos que yo puedo escoger un número en el intervalo grande y calcular el polinomio de Taylor, y entonces para cada número tengo un polinomio. Y cuando evalúo ese polinomio en X y cuando evalúo la función en X y la resto, obtengo una expresión para cada C en el intervalo. Y entonces, pues lo que dices, pues entonces, esta cosa, porque por cierto es un número, o sea, ya que tú lo evalúas en X, obtienes un número, ¿no? O sea, es la diferencia del valor de la función en X menos el valor del polinomio en X. O sea, y si piensas tú por un momento que la X está fija, que es un número fijo, entonces dices, pues yo tengo distintos valores del residuo cuando me muevo con C, ¿no? Y esto me define o sea, lo que estoy diciendo es, cada T me da un valor distinto de este residuo, y si se fijan, si a cada X le asignas el valor del residuo cuando lo calculas con la T, eso es una función que depende de T, ¿no? O sea, si cambia la T, pues cambia la función y por supuesto, pues cambia el valor del residuo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? Díganme. O sea, la variable pesada aquí esté. Exacto. Sí, bueno. De hecho, uno define una nueva función y la función importante es esta, S, que va a ser pues, lo que vale el residuo en el punto T, ¿no? Y estoy pensando que la T se mueve aquí. O sea, todos están fijos, la X está fija, el grado está fijo, el único que se mueve es el T, ¿no? Y entonces dices, pues esa es una función nueva, que depende de T. Uno a primera vista diría, bueno, ¿y por qué no estás complicando la cosa si estábamos en la otra función? Parecería como que esta función es complicar más las cosas, pero no, fíjense que va a ser
es una cosa súper ingeniosa que nos va a ayudar a probar el teorema de Taylor. Pero bueno, ahí les va, ¿no? Entonces, si se entiende lo que está pasando, o sea, la X está fija, el grado está fijo, lo que se mueve es la T, y ya dijimos que si movemos la T, pues el polinomio cambia, y pues si el polinomio cambia, pues el residuo cambia, ¿no? Y lo que queremos ver es que las fórmulas de Taylor son válidas, y entonces uno dice, bueno, pues a ver, calcula o sea, a ver, aquí puse pues, un montón de símbolos que creo que no me sirven para nada, pero dices, pues el residuo, acuérdate que pues, era esto, que ya dije cuál es la fórmula, y eso se escribe como f menos el polinomio, y aquí me faltó el polinomio ponerle una f aquí arribita, supongo que se la puedo poner ahorita, y no me afecta en nada. O sea, no, aquí no estoy diciendo nada, ¿no? Dices, es el residuo es f menos el polinomio correspondiente, y eso se puede escribir de esta manera. Aquí está abreviado, ahorita lo voy a desabreviar, pero lo que quiero que observen es que si la X está fija y la que se mueve ahora es la T, esta cosa, pues al principio podría parecer más complicada, pero no es tanto, ¿no? O sea, de hecho, bueno, aquí fíjense que esta ya se mueve, ¿no? Esta se mueve y esta también se mueve, ¿no? Entonces, no sé si se fijan que en el primer polinomio de Taylor como que la C estaba fija y la que se movía era X. Ahora estoy pensando que la X está fija y la que se mueve es la C, y entonces ambas cosas se mueven, pero es fácil ver que todas las propiedades de diferenciabilidad que tenía F se las pasa a S, porque como F es diferenciable, pues entonces esto existe, y esto es un polinomio en términos de T, y entonces pues la derivada debe de existir, ¿no? Pues es el producto de dos funciones diferenciables. ¿Sí se entiende lo que voy diciendo? Y ya Profe, quedamos. pero ese de T no es una función de R en R, ¿o sí? Va de R a funciones. ¿Cuál, perdón? Ese de T. Va de R a funciones, ¿no? Cuando tú piensas que X se mueve, pero yo no estoy pensando que X se mueve. ¿Sí me explico o no? O sea, X está fijo. Si tú pensaras que X se mueve, sí estarías hablando como de una función, ¿no? O sea, la que mueve el X. Pero ahorita estoy pensando que X está fijo y lo dije muy claramente. El X se queda fijo, ya no se mueve nunca. La N se queda fija y la única que se mueve es T. Y si la única que se mueve es T, entonces esto es un número. ¿Sí o no, Andrés? Ok, ya, sí, vale. Sí, o sea, sí, tienes razón. O sea, en realidad si uno lo piensa como que la X se mueve, estás hablando de unas funciones, pero yo no estoy hablando de funciones, estoy hablando de números reales. Que bueno, que eso, de hecho, ese es como el siguiente punto que uno debería hacer en la abstracción, pero bueno, ya nos estás adelantando. Pero sí estamos claros que el X no se mueve, y si el X no se mueve, la única que se mueve es la T, entonces todo esto es o sea, dada la T, pues puedes calcular este número, que es un número real, ¿no? Nada más para responderle a Andrés. Y ahora sí, dime. La diferenciabilidad dijo algo sobre que se la daba de no sé qué, pero, o sea, es que me confunde un poco porque no lo estamos pidiendo para toda T, ¿o sí? De hecho, aquí lo voy a decir, lo traté de decir acá, lo voy a decir hasta el final, pero ya lo dije, pero lo voy a decir. La función que me interesa va a ir del intervalo de X a C, que ya son dos números fijos, y la T es la que se va a mover. No entendí bien tu pregunta, Paola. Es No que, sé si bueno, me puedas volver a hacer. para que exista el polinomio, pues tiene que ser diferenciable en un punto C, ¿no? Pero bueno, en este caso lo queremos para un punto T. No, a ver, pero fíjate, para que exista el polinomio, la función tiene que ser diferenciable en el punto C, tienes razón. Pero yo en mis hipótesis del teorema de Taylor, estoy diciendo que la función es diferenciable en todo el intervalo. Entonces, esto me garantiza que no importa, que fue una de las cosas primeras que dije, a lo mejor no lo enfaticé, pero dije, no importa si me tomo esta C o esta C o esta C, yo puedo construir el polinomio. Y entonces como que o sea, esa observación me lleva a decir, fíjate que para esta C puedes construir polinomio, para esta C puedes construir polinomio, para esta C puedes construir polinomio.
Dices, pues para todas las Cs puedo construir el polinomio, siempre y cuando estés adentro del intervalo, en el interior. Y entonces eso como que te da una especie de asignación, ¿no? Cada C tiene su polinomio y por lo tanto su residuo. Y entonces dices, pues le voy a asignar a cada C su polinomio, su residuo, y entonces la que se está moviendo es la C, que la voy a pensar como una variable que le estoy llamando T. Ya te contesté tu pregunta, Paola. Ya, sí, muchas ¿Sí? gracias. Sí. Y entonces, como nos decía Andrés, si la X también se moviera, entonces ahora estaría hablando de funciones, pero como estoy pensando que la X está fija, entonces la única que se va a mover es la T, pero sí, efectivamente esa es la idea, Paola, de que tienes que, o sea, como para todas las Cs existe el polinomio, pues entonces tú dices, pues eso me da una asignación, entonces mejor lo voy a pensar como una función que va a cada C le voy a asignar algo, y ese algo es esto que está escrito aquí, ¿no? Que es esto que está escrito aquí, pensando otra vez que la X está fija, ¿no? ¿Sí me expliqué o no? Dime. Sí, muchas gracias. Por cierto, si la X está fija, ya dije, esto es un polinomio en términos de T, y esto es la función, o sea, alguna derivada de la función F evaluada en T, que yo sé que todas esas existen, ¿no? Porque esa es mi hipótesis de que es n más 1 veces diferenciable. Entonces, esto de verdad es un número, así puedo hablar de este número, bueno, por lo tanto de la diferencia, y es una función que está bien definida. Para toda t, de hecho, esta función estaría bien definida, ya fijando la x, para toda t en el intervalo AB, pero de hecho a mí solo me va a interesar en el intervalo de x a c. Y ahorita decimos por qué. ¿Más preguntas acerca de la S? ¿No? La S es una nueva función, la S, su variable es t, y de hecho la quiero, bueno, y ahora sí, contestando un poco más a Paola, a la S la quiero diferenciar con respecto a t. Y uno se podría preguntar, ¿y de veras puedes hacer eso? Y cuando ves la expresión de la S, por eso la quise escribir así, dices, pues sí, pues esta función es diferenciable, entonces f es muy diferenciable, pues entonces en cualquier t en este intervalo, pues yo puedo calcular este número, ya dije que es un polinomio, bla, 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 todo está bien definido. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Ahí vamos o no? Sí. Y entonces, ¿qué dije? Pues dije que la quería derivar, y eso es lo que voy a hacer. Entonces aquí dije que la puse un poco abreviada para que vieran que de veras la función está bien definida y de veras es un número y que parecería que es muy diferenciable, ya que la f es muy diferenciable con respecto a t, y entonces pues la voy a derivar. Y aquí como dije, que aquí la había abreviado y aquí la desabrevié, ¿no? Y entonces voy a fijarme más o menos rápido en estos términos. No sé si se quieran fijar en esta de acá, creo que no es muy importante que se fijen en esta fórmula. Acuérdense que el polinomio de Taylor es f evaluada en el punto correspondiente, más f' evaluada en el punto correspondiente xt, más f cuadrado evaluado en... O sea, aquí estoy escribiendo el polinomio. Y espero que todo el mundo vea que sí de verdad es el polinomio de Taylor, y terminas hasta la n, ¿no? Ese es el polinomio que le toca con respecto a t. Aquí está la f de x, y eso es lo que está escrito acá arriba como s de x ya desabreviado. Y entonces dices, pues ponte a derivar, ¿no? Y entonces, la primera derivada de s con respecto a t, pues es muy fácil de obtener. Me voy a concentrar un poquito para que vean, un poquito en los primeros factores para que vean qué está escrito ahí. Y, o sea, nada más estoy derivando, pero para que se vea. No tiene t, entonces su derivada es 0. Y luego tengo este menos, y la derivada de f en t, pues es, con respecto a t, pues es f' t con el menos correspondiente que tenía acá. Pues es la derivada de ¿no? Y luego dices, y luego tengo este monito de aquí, que de una vez le voy a poner un colorcito para enfatizarlo, este rojo, pues cuando lo piensas como una función de t, tiene dos factores, ¿no? Este y este. Y entonces para derivarlo, pues hay que usar la regla del producto.
Y la regla del producto dice, deriva el primero, aquí está, y multiplícalo por el segundo, aquí está. Luego haz, el primero, que aquí está, por la derivada del segundo, por la derivada del segundo nada más es un menos que por supuesto le cargué aquí. Y entonces esto rojo, su derivada es esta parte roja, que está aquí, ¿no? Hasta aquí. Y voy a hacer una más, nada más para que vean el patrón, no sé cómo se dice eso, sí, creo que se dice patrón. Este sería el segundo, ¿no? Que voy a derivar. Y pues si uno lo ve, dice, pues cuando lo ve como una función de t, pues también es un producto. Este por este, ¿no? Y entonces dices, pues a ver, empiezo, ¿no? La derivada del primero. Aquí tengo el 2 factorial, que es un número, derivo una vez f con respecto a t, es f' en t, y luego por el segundo, pues lo paso aquí sin hacerle nada. Y luego la otra sería que lo voy a poner aquí un poco medio escondido, aquí hay un 2 factorial que parece que falta en la fórmula, pero acuérdense que cuando derivan el segundo, baja el 2, ¿no? Entonces aquí habría un 2 que se va a ir con este 2, y entonces en realidad solo me queda, con el menos del t, me queda menos f cuadrada de t x menos t. Y entonces esto de acá es la derivada de esa parte azul, ¿no? Y así uno seguiría haciendo esta fórmula. Ya no sé si quiero poner más colores, porque luego se va a hacer un relajo, el dibujo, la prueba. Pero bueno, los que escribí a lo mejor no se hace tan relajo. Los que escribí fueron que ya no voy a decir cómo, pero pues es también un producto, y se transforma, esa parte le corresponde a su derivada, es lo que escribí acá. Más o menos lo único que quiero que observen es que cuando este 3, por ejemplo, cuando este 3 baja, cuando hago la derivada del segundo, aquí tendría un 3, y aquí originalmente tendría un 3 factorial, ¿no? Pero pues con este 3 se elimina el último factor del factorial y me queda solo un 2. Y bueno, y el exponente. Sí, más o menos todo el mundo, bueno, ahí vayan viendo. Y me dicen si tienen alguna pregunta mientras yo le pongo un último color a estas cosas. Y por supuesto este último, su derivada con respecto a t, pues es esto que escribí acá. Y siguiendo más o menos esas reglas, uno se da cuenta pues, de que puede escribirlo así. Y ya que lo escribí así, ya no sé qué hacer en este momento. Observa que cosas se van a ir eliminando. A ver si es cierto que lo podemos observar. Preguntas acerca de la derivada antes de que siga con la eliminación, jóvenes. No, creo que no. ¿No? Va. Y entonces dices, bueno, también sería bueno que en su casa checaran que todos los pasos están bien, o que lo hicieran ustedes otra vez y vieron que todo está bien. Y entonces, bueno, a ver, ya estoy en la derivada, o sea, estoy en este renglón, y quiero ver qué pasa, ¿no? Fíjense que la derivada, la primera derivada en t, tiene un menos, aquí, y aquí hay un menos por menos, da más, ¿no? Entonces tendría yo más f' con este menos, se va con este. Y bueno, dices, pues ya no tengo ese. Luego, aquí uno observa que este monito aparece aquí en el azul, ¿no? Y entonces se va con este. Y si uno le sigue, va a ver que el segundo del siguiente, es decir, aparece en el primero del anterior, ¿no? Y entonces uno puede ir eliminando telescópicamente, decían mis maestros de la primaria. ¿Y qué les queda, jóvenes? Pues se va con con este. Solo quedaría el último término, ¿no? De la derivada. Se va a ir con el anterior aquí, ¿no? Bueno, no es el anterior, de hecho es con el primero de acá. Ya no sé cómo. Entonces el penúltimo.
Les queda el penúltimo, ¿no? El único que son, o sea, los de menos, acuérdense que los de menos se van eliminando. Este con menos se va eliminando. Y el siguiente con menos va a eliminar el anterior. Y el siguiente con menos va a eliminar el anterior. Y así, bla, 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 y pues vas a decir, este con menos va a eliminar el de acá. Pero entonces este con más, pues ya no tiene siguiente, entonces este es el único que sobrevive. Este es el único que sobrevive. Y como tenía un menos acá, que vine cargando desde que saqué este menos, entonces me queda menos este monito. Entonces, no sé si todo el mundo lo vea, pero pues fácilmente puedes concluir que la derivada de ese tiene esta expresión, ¿sí? Y es una función que depende de t, por supuesto. Y entonces, ¿qué creen que van a hacer cuando ya llegan a esa expresión, jóvenes? ¿Hay un más ahí? ¿No sería un menos? En ¿Dónde? esta era n más 1. Ay, ya no sé dónde, pero... Ahí, en ese, no. f a la n más 1, ¿no sería menos 1? Eso sí es la derivada del primero. La derivada del primer producto. No, fíjate que, a ver, aquí te dije que la derivada bueno, creo que te estás refiriendo a esta parte, ¿no? Este es un producto, ¿no? El producto de esta parte por esta parte. Y entonces dices, pues cuando derivo esto con respecto a t, estoy hablando de o sea, lo divido en estas dos, en esta y de este lado y de este lado. Es un producto. Entonces, cuando derivo esta, es la derivada de f, n más 1, evaluada en t, y luego por 1, ¿no? Es la derivada. ¿Sí o no? Sí, no Entonces, sé si por es qué n diablos lo más 1 confundí aquí, con rango. y aquí es Grado. n factorial, es la derivada, ¿eh? Sí. Y bueno, y acá sí te queda n, porque acuérdate que es la derivada del primero por el segundo más la primera por la derivada del segundo, ¿no? Aquí está la primera, la derivada del segundo, ya habíamos dicho que nos otorga este menos y baja un exponente que se cancela con uno de estos factoriales. Pero no sé si quieres que diga más, Cameco, Sí, me confundí horrible, perdón. tu pregunta. Entonces, bueno, uno va eliminando telescópicamente, les digo que decían mis maestros de la primaria, y al final obtiene esta cosa. Y si uno tiene una expresión para la derivada, ¿cuál es el teorema que uno debe de usar en este momento? Valor medio. El teorema del valor medio. Y entonces por acá abajo escribí el teorema del valor medio con la esperanza de que alguien me dijera qué dice el teorema del valor medio. Pues ya lo escribí, ya lo vieron, ¿verdad? Ya no tiene chiste que lo ponga. A ver, lo voy a llevar para allá arriba, pero que pueda algún día. Y entonces el teorema del valor medio dice, y aquí sería como un pensamiento, y entonces de repente se nos ocurre usar el teorema del valor medio. Ay, yo no sé de qué color quiero poner mi pensamiento. De rosita, porque no lo sabe. Entonces no se le ocurre como pensamiento usar el teorema del valor medio. ¿Qué dice el teorema del valor medio? ¿Dónde lo voy a aplicar? Bueno, a ver, primero, ¿qué dice el teorema del valor medio? Dice que si tú tienes una función continua en el intervalo AB, si una función del intervalo cerrado AB a los lados, que es continua en el cerrado, diferenciable en el abierto, entonces existe una C de tal manera que esto se cumple. Chini, ya no sé cómo le puse aquí tengo que ver cómo le puse a le puse una Z, no sé por qué, pero bueno. Entonces, vamos a ver que se cumple. Bueno, ¿a quién se la vamos a aplicar y en dónde? Esa es la pregunta. Hay que aplicársela a S. Y entonces, ¿en qué intervalo? Ya dije en qué intervalo me va a interesar. No me va a interesar el intervalo desde X hasta C. Que por cierto, en mi dibujo lo pinté así, pero pues podría ser al revés y por eso o sea, no sé dónde está C, porque la tomé desde el principio arbitraria, era un punto en el interior, pero podría haber quedado o de este lado o de este lado. Y como ya dijimos que para no hacer tantos alborotos, pues lo que estoy considerando es la función S, si me voy a poner aquí abajo, S, que va a estar definida en este intervalo, que ya dije que pues, es el que determinan X y C, a los reales, y pues S es la función de allá arriba, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿es S continua en el intervalo de X a C?
Sí, sí es continua, pues vean la expresión. Acuérdense que la función es muy diferenciable, entonces pues estas derivadas son continuas. La función es muy diferenciable, entonces estas derivadas son continuas, por lo menos hasta la n, ¿no? Y entonces, y bueno, por lo menos hasta la n, y aquí a lo mejor debemos haber dicho que n era mayor o igual que 1 para que tenga sentido todo esto, pero bueno, ahorita lo pongo por allá. Es diferenciable, es continua, sí, es diferenciable, sí, miren, aquí está su derivada, ¿ya la vieron? Y entonces, y por cierto, acuérdense que por eso supusimos acá que la función era n más 1 veces diferenciable, para que uno pudiera decir, si es n más 1 veces diferenciable, esta función existe. O sea, la derivada existe, ¿no? La derivada de, o sea, bueno, S va hasta la N. Ay, ¿cómo lo digo? Bueno, alguien dígame algo. ¿Se ve que cumple la hipótesis del teorema del valor medio o no? Pues es continua porque es diferenciable, ¿no? Ajá, es continua porque es diferenciable, aquí está su derivada, y es diferenciable, pues porque, pues aquí está su derivada, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces, ya para no complicarme la vida, el teorema del valor medio me asegura que existe esa C. Entonces, como no sé cómo le puse acá, le puse Z, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner así. Y entonces, usando el valor medio de esta función, yo sé que existe una Z. La Z es la C que me da el teorema, ¿no? Pero lo tengo que escribir así para que en el intervalo que me interesa, ¡ay, ching! Y el intervalo que me interesa es este. El intervalo que me interesa, de tal manera que si está aplicado el teorema del valor medio, eso diría que S' de Z es lo mismo que S ay, de quién, joven, De X menos S de C, ¿no? Entre X menos C. de S de X menos S de C entre X menos C. Y no sé si aquí tengo que hacer alguna aclaración, yo creo que sí. Acuérdense que no necesariamente X es más grande que C, ¿no? Pero, o sea, si cambian los roles de X y de C, si están volteados, entonces el teorema del valor medio le cargaría un menos a este y un menos a este, y de cualquier manera me queda que esta expresión es la misma siempre. ¿Sí se entiende lo que dije o no, joven? Sí. ¿Sí? Y entonces, pues ya acabaste, porque ya lo único que hay que observar es que hay que decir, pues, ¿quién es F' de... Bueno, ¿quiénes son todas estas cosas, no? Ya nomás hay que decir quién es este, quién es este, quién es este, quién es este, ¿no? Y entonces, a ver, pues los voy escribiendo, ¿no? F' de Z, pues no es otra cosa, porque aquí tenemos una expresión para la derivada de F, pues no es otra cosa que menos F', ay, ching, F', dije, no es otra cosa que, ay, no tengo que decir bien, y no sé qué tengo que decir, es menos F, según la fórmula, es la n más 1 derivada de F evaluada en Z, todo eso dividido entre n factorial por X menos Z a la n, ¿no? Eso es F, eso es S de S' en Z. Ahora, ¿quién es S en X? 0, ¿no? S en X es... Pues hay que evaluar esta función en X. Ya no sé cuál quiero evaluar. Ya no sé cuál quiero evaluar. Esa función en X, ¿no? Y entonces te da f de X menos f de X, o sea, sería 0, y luego aquí tendrás que poner X, 0, X, 0, X, 0,
x0, y entonces todo es 0 y eso es 0. ¿Tiene alguna pregunta de por qué f de x es 0? ¿Y cuánto es s Perdón, ¿no es evaluado? f de x? No, a ver, lo voy a volver a decir acá arriba. F de x es igual a f de x, ¿no? Perdón, lo voy a poner x. Luego, aquí tendría que poner una x. Entonces, este monito se elimina con Cierto. este, ¿no? Y luego aquí tendría que poner una x y eso me da 0. Aquí tendría que poner una x y eso me da 0. Aquí tendría que poner una x y me da 0. Aquí tendría que poner una x y me da 0. Todos me dan 0. El primero se elimina con el segundo y entonces ese es 0. ¿Sí? ¿Preguntas o no? ¿Y cuánto es S evaluada en C? A ver, lo voy a decir acá arriba otra vez. Este C, y entonces, bueno, este C, y entonces hay F evaluada en C. Ajá. Este C, y entonces, aquí me quedaría una C, aquí me quedaría una, ay, ching, perdón ustedes. Aquí me quedaría una C, 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 aquí Arriba, ¿no? C. Por definición es RNC. Sí, sí es lo que quiero, pero quiero que lo vean. Por eso estoy poniendo todas estas cosas. Y entonces dices, pues fíjate que S de C es el polinomio de Taylor de la función f evaluada en C, bueno, menos f de x menos el polinomio de Taylor. Ahora voy a poner de muchas formas, nada más para enfatizar. Esto, si uno se fija en la definición como lo hicimos arriba, esto es f de x menos el polinomio de Taylor de grado n centrado en c de la función f, o, como lo pusimos arriba, se llama el residuo, ¿no? Así se llama el residuo, a la diferencia de esas dos cosas. Ok, y entonces dices, pues ya acabé, porque entonces, ya no sé qué estaba yo haciendo. ¿Qué quería yo hacer? Ya no me acuerdo. Calcular el residuo. Entonces, el residuo, bueno, ya no sé cómo lo quiero escribir, pero entonces el residuo del grado n centrado en c de la función f en x, pues eso se llama S de c. No sé qué quiero hacer. Pues ya nomás hay que hacer las bueno, poner las cosas donde se deberían de poner, pero no sé si los voy a confundir más ahorita que diga lo que voy a decir. Dices, fíjate, este es este, ¿no? Entonces, si yo le paso multiplicando el x menos c para este lado lo puedo escribir como yo le paso el x menos c multiplicando para el otro lado. Y entonces digo, pues esto es x menos, bueno, lo quiero escribir bien para que quede como en el teorema. Esto es la enésima derivada, la enésima suma derivada de f evaluada en z por x menos z entre n factorial. Eso nada más es la derivada de s' en z. Y luego le tengo que pasar, le quiero pasar el x menos c, entonces se lo paso del otro lado. Ahí está. Y entonces dices, pues eso es igual, de acuerdo a lo que dice allá arriba. Pero otra vez pasé para acá y sustituí, no estoy haciendo nada muy extraordinario. Y luego digo, pues eso es igual a s de x que es 0. Y luego me va a quedar un menos s de c, que debería poner aquí formalmente, esto es menos el residuo de f evaluado. Y aquí me equivoqué, nadie me dijo, esto es evaluado en x. Y pues ya acabé, porque entonces si se fijan aquí tiene menos de este lado y menos de este lado, entonces usando la magia del pizarrón, borro estos menos y me queda que el residuo tiene esa fórmula para algún z entre x, y c, y entonces uno se regresa acá y dice, fíjate que eso es exactamente lo que dice uno. ¿Cómo ven, jóvenes? Uno se fija aquí en uno, dices, existe un z en medio de estos dos,
de tal manera que el residuo tiene esta fórmula. Ahí está, existe un z en medio de estos dos, de tal manera que el residuo tiene esa fórmula. Y esto dice que, por lo tanto, esto es 1. Palomita. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Comentario? Nos faltó, creo que, un exponente, ¿no? Ay, sí, gracias, nos faltó esta n. Gracias, porque yo me cuenta me había dado. Nos faltó esta n, ¿no? De aquí, ¿no? Dices, esta de aquí. Sí. O sea, este se supone que lo pasé aquí sin hacerle nada. Luego el x menos c lo pasé para el otro lado. Es este de acá. Y luego acá me quedaba menos rn, menos esto, y lo multiplicas y ya te queda. Ahora sí estoy bien, Paola. Tú dime. Así es que ni siquiera vi dónde lo habíamos perdido. Pero ya, ahora sí estoy bien, creo. ¿Preguntas, comentarios? Díganme si sí o no, porque pues, la prueba de 2 es exactamente igual. ¿Preguntas? No, díganme, jóvenes. ¿Qué decía 2? Ah, ok, acá está. Bueno, voy a probar 2 porque nadie me dice nada para que ya ustedes hagan los demás, ¿va? Y entonces dices, pues 2 empieza donde te quedaste. Aquí debería de ser como, lo de arriba es general, lo de arriba de esta es general, y aquí empieza la prueba de 1, ¿no? La prueba. Y ahora, lo de 2, dices, pues a ver, tengo una función que se llama s, y quiero tener una expresión del estilo de 2, y entonces lo voy a hacer muy rápido, porque es exactamente lo mismo. Digo, pues fíjate que mi función s va otra vez del intervalo x menos c a los reales, es la de arriba, ya dije que es la parte antes de la primera línea es general, o sea, yo he hecho ninguna hipótesis, y entonces dices, pues fíjate que, pues yo puedo también fijarme en la función g, y creo que esta pues también va a ir del mismo intervalo a los reales, y esta función g que tenga regla de correspondencia x menos c a la n, supongo que es lo que me conviene. Y entonces dices, pues ahora me voy a fijar en el teorema del valor medio, pero de Cauchy. Y entonces, como ya sé que no se acuerdan qué dice el teorema del valor medio de Cauchy, yo lo escribí aquí. Y el teorema del valor medio de Cauchy dice que, ¿qué dice, jóvenes? Dice que si tú tienes dos funciones, f y g, que salen del intervalo AB a los reales, que son continuas en el intervalo AB y diferenciables en el abierto, y además g de A es distinto a g de B, pues entonces tú puedes encontrar una C de tal manera que la derivada de f en C entre la derivada de g en C es igual a este cociente, ¿no? Ya no voy a decir mucho más. Y entonces, ¿a quién hay que aplicárselas? Pues hay que aplicárselas a esta S y a esta G. Creo. Y entonces dices, a ver, pues la derivada de S la necesito, pero ya la tengo arriba. Y la derivada de G no es muy difícil de calcular. De hecho, pues todo el mundo sabe que esto es... pero es también en T, perdonen ustedes. Aquí debería de ser... ¿quién es la función G que quiero? No es X menos C, ¿quién es? Es X menos T a la N. Entonces, G de T, las dos tienen que tener la misma variable, perdonen ustedes, y es X menos T a la N. Y entonces ahora sí su derivada es N X menos T a la N menos 1. Creo que ahí voy bien. Y entonces si uno checa que se cumplen las hipótesis del teorema del valor medio de Cauchy y se lo aplica, y entonces déjenme ver cómo le puse aquí, le puse Z, aplicando ese teorema, dice el teorema del valor medio de Cauchy me diría que existe una Z en el intervalo entre X y C abierto, de tal manera que en esta situación tendría yo, si lo estoy aplicando a S y a G,
Entonces tendría que la derivada en z de s entre la derivada de g en z es igual a f de a menos f de b. Ya no sé si quiero poner todo, pero bueno, creo que no me va a quedar de otra. De otra lo quiero aplicar en el mismo, o sea, me va a quedar s de x menos s de c, y abajo me quedaría g de x menos g de c, ¿no? Y entonces, a ver si me queda. Y entonces yo, pues ya tengo todo, y de hecho ya tengo muchas cosas arriba que voy a usar y que ya me voy a decir. Y entonces dices, pues a ver, en este cociente, arriba te queda menos f n, la derivada en menos 1 de f, evaluada en z, por x menos z a la n, y todo esto tendría que estar dividido entre n factorial, ¿no? Eso sería como esta parte que la copié de aquí, no estoy haciendo nada, y la g evaluada en z, pues según dice esto, es x menos z a la n, entonces abajo me debería de quedar, chino, no sé qué tanto quiero escribir, pero abajo me debería de quedar x menos z a la Ay, no nos n. faltó un menos. ¿Perdón? En la derivada de g no nos faltó un menos. ¿O no? Ya no sé. Espérame un segundo, sí, gracias. Y de hecho lo estoy haciendo mal porque no evalué en la derivada y bueno, a ver, lo voy a escribir otra vez bien. Tenemos n, x a la t a la n menos 1 y nos queda falta un menos. Qué bueno que me dices porque yo también no encuentro. Nos hace falta un menos aquí, pues se lo ponemos. Ahí está el menos. Y luego, ajá, tengo que evaluar la derivada en z, entonces me queda, ay, chinga, no sé cómo ponerlo. Es 1 entre g'. Entonces, ay, abajo, ¿qué me queda, joven? Ya ni sé. Es f de x por, bueno, aquí le voy a poner por, porque si no se me va a quedar muy feo. Aquí nada más me queda 1 entre menos n. Ay, ya no sé qué hacer. Bueno, le voy a poner acá abajo, porque creo que queda mejor. No sé qué estoy haciendo. Aquí lo voy a poner abajo. Aquí se ve la derivada de g en z, y entonces eso es menos n, x menos z a la n, ¿no? Eso nos quedaría de un lado, y N del menos otro, 1. a la n menos 1, gracias. Y del otro lado nos queda, ¿qué nos queda del otro lado? Ya no sé. Nos queda s de x, que es 0, menos s de c. Bueno, aquí queda s de x menos s de c es menos el residuo n c de x arriba, y abajo nos queda, ¿qué nos queda? G de b, que es G del intervalo G de x, o sea, nos queda x menos, ay, no sé qué nos queda, jóvenes, ¿qué nos queda? Nos queda G de x, que cuando yo pongo x aquí me da 0, ¿no? Y entonces, y luego me queda G de c, que cuando yo pongo aquí c, digo aquí c, perdón, acá arriba, me queda x menos c a la n. ¿Y ahí voy bien o no? Ustedes díganme. Ya no sé si me va a quedar todo como quería yo que me quedara. Menos. Este se va con ese. O sea, de este lado, bueno, me quedó menos con menos. Ya no sé qué quería yo probar. Déjenme ver el 2. Tantito.
Entre X menos R, N más 1. Ay, chill. ¿Qué estoy haciendo mal? Díganme, jóvenes. ¿Hay algo que estoy haciendo mal o no? O ya nadie me quiere decir. Porque ya se acabó la clase. ¿No será que la función head se debía haber definido para n más 1 y no para n? A lo mejor, ya no sé. Porque nunca vi que quería que me quedara la función. ¿Qué quería que me quedara aquí? Quería que me quedara n más 1. No tengo ese n más 1. Yo creo que debía haber puesto n más 1 en la G. Sí, pues ahí la regué. Bueno, pero nos salvó la campaña, ni modo. Sí, yo creo que la G está mal definida, ¿no? Entonces, pues esta, no creo que esto vaya a funcionar. Entonces una vez lo borramos. Y bueno, alteremos el valor intermedio, no, de Cauchy, debemos el valor medio de Cauchy, no. Y pues ya no sé. Pues ahí lo dejamos, ¿no? Mañana terminamos con este. ¿Qué les parece, jóvenes? Sí, está bien. Sí, ¿no? Porque yo creo que lo que había que hacer era... ya no sé qué era lo que había que hacer, pero bueno, déjenme pensarlo un segundo. Y yo creo que había que poner n más 1, pero ya no estoy seguro. Mejor lo pienso y ahí me dicen después. Sí, yo creo que debía haber puesto n más 1, pero bueno, lo pienso y les digo mañana. Pero la prueba debería haberme salido en 2 segundos. Qué triste. Bueno, mañana nos vemos. Cuídense, jóvenes. Voy a dejar de grabar.